Los Salmos, la oración de Israel y de la Iglesia. Que la palabra de Cristo habite en ustedes con toda su riqueza, para que con toda sabiduría se enseñen y aconsejen unos a otros, y con un corazón agradecido canten a Dios salmos, himnos y cánticos inspirados. Salmo 79. Señor, los paganos invadieron tu herencia, profanaron tu santo templo, hicieron de Jerusalén un montón de ruinas, dieron los cadáveres de tus servidores como pasto a las aves del cielo, y la carne de tus amigos a las fieras de la tierra. Derramaron su sangre como agua alrededor de Jerusalén, y nadie les daba sepultura. Fuimos el escarnio de nuestros vecinos, la irrisión y la burla de los que nos rodean. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Estarás enojado para siempre? ¿Arderán tus celos como un fuego? Derrama tu furor sobre las naciones que no te reconocen y sobre los reinos que no invocan tu nombre, porque han devorado a Jacob y han devastado su dominio. No recuerdes para nuestro mal las culpas de otros tiempos. Compadécete pronto de nosotros, porque estamos totalmente abatidos. Ayúdanos, Dios Salvador nuestro, por el honor de tu nombre. Líbranos y perdona nuestros pecados a causa de tu nombre. ¿Por qué han de decir los paganos dónde está su Dios? Que se ponga de manifiesto entre las naciones, ante nuestros propios ojos, cómo has vengado la sangre de tus servidores que ha sido derramada. Llegue hasta tu presencia el lamento de los cautivos. Preserva con tu brazo poderoso a los que están condenados a muerte. Devuelve 7 veces a nuestros vecinos la afrenta que te hicieron, Señor. Y nosotros, que somos tu pueblo y las ovejas de tu rebaño, te daremos gracias para siempre y cantaremos tus alabanzas por todas las generaciones. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Composición del Salmo 79. Género. En cuanto al género, este salmo es una súplica. Se expresa en forma de una lamentación por la desolación general del pueblo. Aparecen en este salmo los elementos de la petición, la descripción de las acciones de los enemigos, la situación de sufrimiento que está pasando el pueblo o el orante, la promesa de acción de gracias. O sea, son elementos que los encontramos en un salmo de súplica. Los salmos 44, el 74, el 102 son salmos semejantes a este género de súplica, como una especie de lamentación general. En este Salmo 79 hay incluso el reconocimiento del pecado, como si hubiera alguna alusión también a una especie de salmo penitencial, pero una pequeña alusión, así que predomina la súplica. La situación histórica descrita parece que se refiere a la invasión de Babilonia, que se dio una primera invasión en el 597 y después en el 586. Menciona la destrucción y la profanación del templo.
Menciona la muerte de muchos judíos, las burlas y las blasfemias de los invasores. Son expresiones semejantes a las que encontramos en la descripción de la conquista de Babilonia sobre Jerusalén y también la situación que vivían los judíos allá en el destierro en Babilonia. Los orantes de este salmo se describen a sí mismos como ovejas del rebaño de Dios, como sus fieles y también como sus servidores. ¿Cuál sería la estructura? ¿Cómo podemos estructurar este Salmo 79? Los versos 1 al 4 presenta una descripción de esa catástrofe, cómo se encuentra el pueblo. Entonces, una descripción en los versos 1 al 4. Y luego, del 5 al 9, tenemos la petición que hacen los orantes a Dios sobre el castigo de los enemigos y la salvación de los fieles. Es decir, que Dios actúe castigando y salvando, defendiendo. Y luego los versos 10 al 13 también tenemos una petición de manifestación de Dios para que las naciones aprendan, es decir, ya con un sentido un poco sapiencial, reflexivo, y también esa promesa de los orantes de darle gracias después en la asamblea. Entonces tendríamos tres partes en este salmo, del 1 al 4, del 5 al 9 y del 10 al 13. Comentario. Descripción de la situación del pueblo. Esta descripción de dolor es semejante a la que aparece también en el tiempo de los macabeos, por la profanación que hizo Antíoco IV. Podemos ver, por ejemplo, en primer libro de Macabeos 7:17, esparcieron la carne y la sangre de tus santos en torno a Jerusalén, y no hubo quien les diese sepultura. Primer libro de Macabeos 1 del 37 al 40 dice, derramaron sangre inocente en torno al santuario y lo profanaron. Por ellos los habitantes de Jerusalén huyeron. Vino a ser ella habitación de extraños, extraña para los que en ella nacieron, pues sus hijos la abandonaron. Quedó su santuario desolado como un desierto, sus fiestas convertidas en duelo, sus sábados en irrisión, su honor en desprecio. A medida de su gloria, creció su deshonor, su grandeza se volvió aflicción. También, por ejemplo, en primer libro de Macabeos 2, del 10 al 12, leemos, ¿qué pueblo no ha venido a hacer de su reino y a estar en posesión de sus despojos? Todos sus adornos le han sido arrancados y de libre que era, ha pasado a ser esclava. Miren nuestro santuario, nuestra hermosura y nuestra gloria, convertido en desierto. Mírenlo, profanado de los gentiles. Estas descripciones que encontramos por esa profanación que hizo Antíoco son muy semejantes al Salmo. Hubo incluso algunos comentaristas entre los padres de la iglesia, entre ellos San Jerónimo, que pensaban que probablemente este Salmo 79 hubiera sido compuesto en el tiempo de los macabeos, como si hiciera referencia a esta destrucción que hizo Antíoco. Pero hoy podemos descubrir más bien que se trata de la situación también de destrucción del templo, pero no la de Antíoco, sino más bien la de Babilonia. Versos 1 al 4. Señor, los paganos
invadieron tu herencia, profanaron tu santo templo, hicieron de Jerusalén un montón de ruinas. Profanaron tu herencia. La herencia del Señor es su pueblo. También el propio territorio es herencia del Señor. Éxodo 15:17. También de manera particular se considera como herencia de Dios propiamente la capital del pueblo, que sería Jerusalén. Herencia de Dios. Entonces el Salmo 47:3 dice: ellos profanaron, invadieron su herencia, ¿vean? Profanaron su santo templo. La profanación pues es un delito que se considera muy grave en Levítico 15:31 y también Levítico 20:30, Números 19:13, Jeremías 17:30. Ahí tenemos testimonios de cómo la profanación se considera pues como un delito muy grave. Entonces ellos están expresando, estos orantes: mira cómo los paganos invadieron tu herencia, o sea, Jerusalén, su templo, profanaron el santuario o profanaron este lugar santo, hicieron de Jerusalén un montón de ruinas. El verso 2: dieron los cadáveres de tus servidores como pasto a las aves del cielo, y la carne de tus amigos a las fieras de la tierra. El profeta Miqueas habla de esa destrucción como una consecuencia de los pecados. Por ejemplo, Miqueas 3:12: por su culpa Sión será un campo arado, Jerusalén será una ruina, el monte del templo un cerro de malezas. Es decir, por sus pecados. Y dejar los cadáveres sin sepultar a las fieras, es decir, quiere decir que no son enterrados, que sin sacralidad, sin un evento religioso, es decir, quedan profanados sus mismos cuerpos. Podemos recordar cómo cuando David se enfrentó con Goliat, primer libro de Samuel, en el capítulo 17, verso 46, David le decía a Goliat: tu cuerpo quedará en el campo como comida para las aves de rapiña y para las fieras del campo. Es decir, ellos no serán sepultados. Los judíos pensaban que los paganos no debían ser sepultados, que los devoraran las fieras, que los devoraran las aves. Esto sería como quedar sin esperanza de resurrección, sin esperanza de vida. Es decir, no hay sepultura, por lo tanto, pues no hay un respeto hacia sus despojos, quedan también profanados. Entonces dicen los orantes: así quedaban los cadáveres, así quedaban la carne, vean, los cadáveres de tus servidores, la carne de tus amigos, profanada, sin sepultura, por toda la desolación que se dio. Derramaron su sangre como agua alrededor de Jerusalén, y nadie les daba sepultura. Fuimos el escarnio de nuestros vecinos, la irrisión. Es decir, estos fieles del Señor son descritos como servidores, como leales, como amigos de Dios. Derramar sangre significa asesinar. Es decir, su sangre fue derramada, fue esparcida, quiere decir que fueron asesinados. Génesis 9:6, Génesis 37:22, segundo libro de Reyes 21:16, Isaías 59:7, Jeremías 7:6,
podemos ver cómo se habla de derramar la sangre como sinónimo de asesinar. Por eso derramaron su sangre. Nadie les daba sepultura. Fueron la irrisión, fueron el escarnio, fueron la burla de aquellos paganos. Llama la atención cómo el mismo profeta Ezequiel llega a llamar a Jerusalén ciudad sanguinaria. ¿Por qué? Porque habla de las injusticias que se cometen en la misma ciudad, los crímenes que se cometen en la misma ciudad. Se puede ver Ezequiel 23, todo el capítulo 23, ahí se habla de todas las injusticias, todos los crímenes que se cometían en Jerusalén. Ciertamente, la referencia del profeta es de forma interna, injusticias que se cometían dentro del pueblo de Israel, y el salmista, el Salmo 79, se refiere a esta situación, pero ocasionada por los paganos. Ese escarnio de los enemigos, esa burla de los enemigos, se refiere al fracaso de Jerusalén, y esa burla pues se hace especialmente para aumentar su propio dolor. Lamentaciones 2:16 leemos: abren sus fauces contra ti todos tus enemigos, es decir, es para devorarlos. Silban, rechinan los dientes diciendo: la hemos devorado. Sí, este es el día que esperábamos, ya lo alcanzamos, lo estamos viendo. Eran las burlas que hacían los enemigos de Jerusalén por su destrucción. Versos 5 al 9 encontramos la petición de castigo para los enemigos y la salvación para los fieles. Verso 5: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Estarás enojado para siempre? ¿Arderán tus celos como un fuego? Es decir, aquí encontramos tres preguntas para expresar el dolor insoportable o la situación que está sufriendo el pueblo. Y de alguna manera siempre hay esta atribución indirecta a Dios. Si bien Dios no es el culpable de lo que les está sucediendo directamente, pues sí lo llegan a considerar como el autor indirecto, porque Dios guarda silencio ante estas situaciones, como que Dios guarda distancia, como que solamente ve la situación o voltea para otro lado, pero no remedia esa situación. Entonces, como una forma de decirle a Dios: Señor, ¿por qué no actúas? O sea, ¿hasta cuándo? Es esa expresión de decir: ya no podemos soportar más. ¿Estarás enojado para siempre? Ese para siempre no se refiere propiamente a eternamente, sino por mucho tiempo. O sea, nosotros somos frágiles, no aguantamos tanto tiempo. Acorta esta prueba que estamos pasando. ¿Estarás enojado para siempre? Se quiere decir que ¿hasta cuándo durará esta situación? ¿Hasta cuándo arderán tus celos como un fuego? Es decir, que no se apaga. Derrama tu furor sobre las naciones que no te reconocen y sobre los reinos que no invocan tu nombre, porque han devorado a Jacob y han devastado su dominio. Es decir, aquí los orantes están pidiendo a Dios no tanto que cese su enojo, sino más bien que lo dirija hacia las naciones, hacia aquellos enemigos. No tanto que ya deje de estar enojado, sino que su enojo lo dirija a las naciones de los enemigos. Es decir, los pueblos. ¿Cuáles? Los que no reconocen a Dios, los que no lo reconocen como Dios y los que no invocan su nombre.
Vean, son dos expresiones que de alguna manera manifiestan la fidelidad de un pueblo a Dios. Reconocerlo como único Dios, como único Señor, y ser fieles, o sea, invocarlo en el día de la angustia, reconocerlo y pedirle auxilio, acudir a Él, no buscar a otros dioses, no buscar la ayuda en otro lado, sino en Dios. Entonces, que ese enojo sea referido a esos pueblos, pero los que no reconocen a Dios y también los que no invocan su nombre. Y también, sobre todo, porque han devorado, han devastado a la ciudad. Salmo 14:4 dice: devoran a mi pueblo como pan y no invocan al Señor. Vean, refiriendo las acciones de las naciones paganas. Devoran a mi pueblo y no invocan al Señor, no invocan. Éxodo 5:2, por ejemplo, la actitud del faraón. ¿Qué decía el faraón? Ni reconozco a Yahvé, ni soltaré a los israelitas. ¿Vean? Ni reconozco. ¿Vean? Una actitud propiamente de los paganos. Y luego pues tenemos aquí en los versos 8 y 9 esa petición también de restitución, de auxilio, de ayuda a los fieles. No recuerdes para nuestro mal las culpas de otros tiempos. Compadécete pronto de nosotros, porque estamos totalmente abatidos. Ayúdanos, Dios Salvador nuestro, por el honor de tu nombre. Líbranos y perdona nuestros pecados a causa de tu nombre. Es decir, el pueblo reconoce su culpa y pide a Dios compasión, pide ayuda, pide salvación. Aquí parece que podemos ver un reflejo de algunas liturgias penitenciales de forma comunitaria que surgieron especialmente a partir de la experiencia del exilio. Por ejemplo, en Esdras capítulo 9, desde el 5 hasta el 15, en Nehemías, todos los capítulos 9 y 10 completos, en el libro de Daniel, capítulo 3, del 24 hasta el 45, también Daniel 9, del 1 al 19, en el libro de Baruch 1, 15 hasta el 3:8, encontramos varias liturgias penitenciales. ¿Qué es una liturgia penitencial? Cuando el pueblo se reúne en el santuario o se reúne en algún lugar específico para pedir perdón a Dios, reconociendo los pecados del pueblo, reconociendo los pecados de sus padres, de sus antepasados, y reconociendo los propios pecados, y pidiéndole a Dios que tenga compasión, que perdone sus culpas. Entonces parece que este salmo también 79 tiene esta expresión, o parece ser una expresión de estas liturgias penitenciales. Vean, no recuerdes para siempre, para nuestro mal, no recuerdes los pecados de otros tiempos. Compadécete pronto. Y vean el 9. Líbranos y perdona nuestros pecados a causa de tu nombre. Puede tratarse de una liturgia penitencial pidiendo a Dios que no tome en cuenta sus pecados, sino más bien que actúe conforme a su misericordia. No recuerdes significa no tomes en cuenta, es decir, no actúes conforme a nuestros delitos, sino olvídalos, perdónalos. En el Salmo 130, por ejemplo, que es un salmo penitencial, ahí leemos: si llevaras cuenta de los delitos, Señor, ¿quién
podría resistir, pero de ti procede el perdón. Si Dios llevara cuentas, entonces no anotes, no tomas en cuenta, no lleves cuenta, no recuerdes. Significa perdona. O sea, no tomes en cuenta nuestros delitos, no nos trates según nuestros delitos. En Isaías 43:25 leemos: borraba tus crímenes y no me acordaba de tus pecados. Un recordatorio de lo que iba haciendo Dios con el pueblo en otros tiempos. Borraba tus crímenes y no me acordaba de tus pecados. Jeremías 31:34. Yo perdono sus culpas y olvido sus pecados. Es decir, no actúo en consecuencia de sus pecados. Así que en esta parte, los orantes piden a Dios que intervenga, que el castigo sea dirigido a las naciones que no lo reconocen, pero que a ellos, sus fieles, sus servidores, pues sean salvados, que no sean tratados conforme a sus pecados. Versos 10 al 13, petición de que Dios manifieste su gracia, que Dios manifieste su poder sobre las naciones para que éstas aprendan, y también tenemos esa promesa de acción de gracias por parte del pueblo. ¿Por qué han de decir los paganos dónde está su Dios? Que se ponga de manifiesto entre las naciones que ante nuestros propios ojos, cómo has vengado la sangre de tus servidores que ha sido derramada. Es decir, el fracaso del pueblo se interpreta como un abandono de Dios. Es decir, ¿por qué han de decir las naciones dónde está su Dios? Es decir, por lo menos muchos de ellos lo pensaban así, que Dios los había abandonado. Los paganos, claro, utilizaban esta frase para hacer burla de los judíos que alardeaban de alguna manera del poder divino. En Joel 2:17 encontramos esa burla. En Miqueas 7:10, el Salmo 42 en el verso 4 y en el verso 11. Es decir, ¿dónde está su Dios? ¿Por qué debo andar triste? ¿Por qué debo andar cabizbajo cuando todo el día me repiten, ¿dónde está tu Dios? El Salmo 115, también verso 2. Podemos recordar nosotros, por ejemplo, aquel Salmo 137. Allá junto a los canales de Babilonia nos sentamos a llorar con nostalgia de Sión. Los que nos deportaron nos invitaban a cantar, es decir, para burlarse de ellos. Entonces, hay esta expresión. ¿Por qué han de decir los paganos dónde está tu Dios? Es decir, que Dios actúe, que Dios se manifieste, que se ponga de manifiesto entre las naciones, ante nuestros propios ojos, que Dios paga, que Dios actúe. Él se pide la acción de Dios, que manifieste su poder y su gloria castigando a los paganos. Por ejemplo, un cántico que leemos en la liturgia, Eclesiástico 36, del 2 al 4, dice: levanta tu mano contra la nación extranjera, para que reconozca tu poder, así como les mostraste a ellos, a los paganos, tu santidad al castigarnos, muéstranos así tu gloria castigándolos a ellos, para que reconozcan, como nosotros lo sabemos, que no hay Dios fuera de ti. Pues vean, aquí los orantes están pidiendo a Dios que actúe.
¿por qué dicen los paganos? ¿O por qué han de decir, ¿dónde está su Dios? Dios, manifiéstate. Cierto, ya nos diste una lección. Ya les mostraste a ellos tu poder castigándonos. Ahora manifiesta tu gloria castigándolos a ellos. Es decir, que se ponga de manifiesto ante las naciones. Muéstrate ante las naciones cómo tú has vengado la sangre de tus servidores. La venganza de sangre se considera un derecho. Es decir, había incluso personas dentro de Israel que tenían como esta responsabilidad de venganza de sangre hacia un familiar o lo que fuera, como el rescatador, el goel o el vengador de alguna manera, que tenía como ese derecho de proteger a los israelitas. Por ejemplo, en el verso 11, llegue hasta tu presencia el lamento de los cautivos, preserva con tu brazo poderoso a los que están condenados a muerte, devuelve 7 veces a nuestros vecinos la afrenta que te hicieron, Señor. Es decir, el lamento de los cautivos, de los destinados a muerte, se presenta pidiendo a Dios aquí su protección y su salvación. En el verso 13, nosotros que somos tu pueblo, ovejas de tu rebaño, te daremos gracias para siempre y cantaremos tus alabanzas por todas las generaciones. ¿Vean? Se le pide a Dios, primero, que llegue hasta su presencia el lamento de los cautivos, es decir, de esos condenados a muerte. Por ejemplo, el Salmo 12:6, por la victoria contra los humildes y por el gemido, por la violencia contra los humildes y por el gemido de los pobres, ahora me levantaré, dice el Señor, para traer la salvación a quien suspira por ella. Es decir, un Dios que está atento al lamento, al quejido de los pobres. Salmo 69:34. Porque el Señor escucha a los pobres y nunca desdeña a sus cautivos. Salmo 102, del 20 al 21. Porque el Señor miró desde su altura santa, desde los cielos contempló la tierra para oír el suspiro del cautivo y librar a los destinados a la muerte. Era una expresión parecida a la del Salmo 79. Los destinados a la muerte. Isaías 42:7. Para que abras los ojos de los ciegos y para que hagas salir a los cautivos de la cárcel. Entonces aquí tenemos la expresión de cómo Dios está atento a los cautivos, a los pobres, y actúa para salvarlos. Encontramos aquí una expresión que dice, devuelve 7 veces la afrenta a los vecinos. Se trata de que los pueblos, esos pueblos vecinos contra los que pide el orante o los orantes que les devuelva 7 veces, probablemente son aquellos pueblos cercanos que ante la invasión de Babilonia, ante la destrucción en que quedó Jerusalén, se aprovecharon de la ocasión. Como dice por ahí el dicho, hacer leña del árbol caído. Es decir, aquellos pueblos cercanos, pueblos vecinos, en lugar de ayudar a Jerusalén o en lugar de compadecerse, aprovecharon que estaba destruida para hacer también su agosto, como decimos por ahí. Es decir, para sacar ventaja. Por ejemplo, el Salmo 137:7 dice, Señor, acuérdate de los edomitas, que cuando cayó Jerusalén decían,
arrásenla, arrásenla hasta los cimientos. Los edomitas, Edom, un pueblo vecino, y siendo que eran hermanos, en lugar de compadecerse, pues se burlan de ella. Arrasaron a Jerusalén o destruyeron a Jerusalén los babilonios. Pues estos edomitas dicen, arrásenla hasta los cimientos. Abdías 11:14, son versículos. Abdías tiene un solo capítulo. Abdías, los versos 11 al 14, dice: aquel día estabas tú presente, el día que los bárbaros capturaron su ejército, cuando extraños invadían la ciudad y se rifaban Jerusalén. Tú eras uno de ellos. No disfrutes del día de tu hermano, es decir, la destrucción de tu hermano, su día funesto. No te alegres por los judíos, el día de su desastre. No hables con insolencia el día del aprieto. No entres en la capital de mi pueblo el día de su ruina. No disfrutes tú también de su desgracia el día de su ruina. No eches mano de sus riquezas el día de su ruina. No aguardes a la salida para matar a los fugitivos. No vendas a los supervivientes el día del aprieto. Abdías es un profeta que predica especialmente contra Edom. Los edomitas son los descendientes de Esaú, y los israelitas o los judíos pues son los descendientes de Jacob. Por eso el pueblo de Edom se consideraba como un hermano del pueblo de Israel. Por eso Abdías le dice a los edomitas: no te burles, no te aproveches el día del sufrimiento de tu hermano. Es decir, cuando tu pueblo hermano cayó, no entres para aprovecharse de los despojos. Entonces, una predicación, el libro de Abdías, contra los edomitas por haberse aprovechado de Jerusalén cuando cayó en ruinas. Lamentaciones 4:21. Goza y disfruta, capital de Edom, princesa de Uz, que tú también tendrás que beber la copa, te embriagarás y te desnudarás. Es decir, aquí hay una referencia a estos pueblos cercanos que en lugar de compadecerse de Jerusalén, se burlaron y más bien pues se aprovecharon de su situación. ¿Por qué pagar 7 veces? Parece que aquí hay una alusión a aquel pasaje de Caín. Cuando Caín fue confrontado por Dios por haber matado a su hermano, Caín reconoció, al reconocer, o más bien al confrontarlo Dios, pues le dice: mi pecado es muy grave. O sea, cualquiera que sepa lo que yo hice, se vengará. Es decir, me matará, porque yo maté a mi hermano. Cualquiera que sepa eso, me matará o me hará daño. Y entonces, pues dijo Dios: aquel que mate a Caín será vengado 7 veces. Es decir, de alguna manera, para detener esta venganza de sangre, se hacía referencia a esa muerte o a cualquier persona que intentara matar o matara a Caín sería vengado 7 veces. Posiblemente haya esta referencia aquí: págale 7 veces a aquellos que se burlan de su hermano caído, de su hermano destruido. Lo importante aquí es que el orante o los orantes pues piden a Dios que no deje sin castigo a estos pueblos cercanos que en lugar de compadecerse de Jerusalén se aprovecharon de ella. Este pueblo orante se considera como un pueblo de Dios.
se considera como ovejas de su rebaño, hacen la promesa de acción de gracias y de alabar por siempre al Señor. Ovejas de su rebaño es una frase muy común, como el pueblo se considera rebaño del Señor. Por ejemplo, en Jeremías 23:1, hay de los pastores que dispersan y extravían las ovejas de mi rebaño. Oráculo del Señor, vean, de mi rebaño. Dios hablando de su pueblo como su rebaño. Ezequiel 34:31, y ustedes son mis ovejas, ovejas de mi rebaño, y yo soy su Dios, oráculo del Señor. Ustedes son ovejas de mi rebaño. Salmo 74:1, ¿por qué, oh Dios, nos tienes abandonados para siempre y humea tu cólera contra las ovejas de tu rebaño? Salmo 95:7, porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, que apacienta el rebaño que cuida. Oh, si escucharas hoy su voz. Salmo 100, verso 3, reconozcan que el Señor es Dios, que nuestro Dios es poderoso, nosotros somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Por eso termina el Salmo diciendo este pueblo, estos orantes, nosotros que somos tu pueblo y ovejas de tu rebaño, te daremos gracias por siempre. Cantaremos tus alabanzas por generaciones y generaciones. Un salmo de petición o de súplica que siempre termina con esta promesa de parte de los orantes de dar gracias o de alabar al Señor. ¿Cómo podemos, queridos hermanos, nosotros orar hoy con este Salmo 79? Siempre es importante orar con ocasiones de desastres generales, catástrofes universales, por ejemplo, esta pandemia o un terremoto o un huracán. Es decir, constantemente nos encontramos con destrozos generales. Esta misma pandemia que fue universal. O sea, es importante siempre orar ante estas situaciones. Aprender especialmente a orar de forma comunitaria. Ciertamente hay personas que se ponen a, elucubrar muchas cosas, a estar tratando de interpretar o de decir que son castigos que manda Dios por tal o cual cosa. Independientemente de que no caigamos en estas situaciones, pero sí debemos nosotros ser compasivos por las personas o con las personas que sufren estas catástrofes. Ciertamente, estas situaciones nos recuerdan nuestra fragilidad, nos hacen ver tan pequeños, tan débiles ante estos peligros o estas situaciones. Siempre hay que aprender a orar, pidiendo perdón a Dios, reconociendo nuestra fragilidad y aprendiendo a orar unos por otros. Es importante que de vez en cuando tengamos en la iglesia actos penitenciales donde oramos todos juntos pidiendo perdón a Dios por todos, por la iglesia universal, por la nación o por el mundo entero, por nuestra misma comunidad. Pero aprender a orar juntos pidiendo perdón, pero también aprender a orar juntos por las necesidades de aquellos que sufren las catástrofes y sobre todo aprender a hacernos cercanos con aquellos que más nos necesitan. Que Dios les bendiga abundantemente en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si te gustó este video, dale like, suscríbete y activa la campana.